Buenas tardes, vamos a hacer el video con los tres ejercicios de programación. Lo primero que vamos a hacer para el primer ejercicio es agregar la biblioteca string para poder usar los métodos de los string. Ya, de ahí vamos a agregar nuestra primera función, que va a ser de tipo system, para encontrar un valor en un string, en este caso en esta cadena que nosotros vamos a llamar. Listo. Después vamos a agregar otra función de tipo string que va a servir para separar de la cadena una pequeña parte con las demostraciones del usuario. Entonces va a recibir el tipo de datos del email y un tipo de datos a este que nos va a servir para la que va a ser la posición, ¿no? Ya. Además de eso, también vamos a agregar una función también de tipo void para separar el dominio. Es void porque no tenemos que devolver nada, ¿no? O sea, no vamos a hacer nada, no vamos a operar con eso, entonces no es necesario que lo devolvamos. Ya, igual, va a recibir los mismos parámetros, el email y la posición. Ya, de ahí también vamos a ingresar una función igual de tipo 6query, que es para contar. Y en cambio aquí va a entrar una cadena que tenga el usuario. Ya. Ok, para la primera función vamos a agregar un tipo de datos size dentro de la primera función. ¿Qué hacemos en esta línea? Pues declaramos un tipo de datos size, lo llamamos post y hacemos que evalúe en el email y encuentre el arroba, ¿no? Y le hacemos también, retornamos la posición. Listo. Para la siguiente función vamos a ingresar vamos a declarar un tipo de datos string que almacene la parte de la cadena del usuario. Para separar vamos a usar la función separe, que va a empezar en 0 hasta la posición. Ya. Y con eso ya tenemos. También vamos a pedir el retorno de esta. Para la siguiente solo vamos a pedir que imprima el dominio. Ya, vamos a poner email, igual vamos a sacar el pedacito de cadena de que es el dominio y esto va a ser desde la posición +1 hasta adelante. Y para la última función, en cambio vamos a declarar una variable string que se llame letra y que nos almacene el tamaño del nombre del usuario. Con esto también tenemos que retorne. En la función principal intMail vamos a poner string, vamos a declarar una variable de tipo string para leer el email, vamos a declarar una variable size para leer la posición. Y vamos a pedir que se ingrese el email, vamos a leer el email. Después de eso vamos también a declarar posición con la función encontrar. Y bueno, aquí le vamos a dar el parámetro que nos pide, que es email. De ahí vamos a declarar un string de usuario que va a ser igual a la función separar, que es donde tenemos nuestro usuario. Ya le vamos a dar el email y la posición, eso ya lo tenemos arriba y ya. Y de ahí vamos a imprimir por usuario. ¿Cuántos caracteres tiene, no? Vamos a imprimir la función contar, que contaba, y le damos el usuario y de ahí ya. Listo. Y por último llamamos a la función dominio para que se ingrese un email y para darle el parámetro del email y una posición. Y ya, con eso estaría. Ahora vamos a ejecutar. Bueno, vamos a ingresar un email. Nos dice que el usuario es Elena, que tiene 6 caracteres y que tiene el dominio que tiene control. Y eso sería. Y ya está. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Que, bueno, aquí le agregamos la biblioteca incluida nomad para que es bueno para los decimal, ¿no? La primera función que vamos a declarar es double. Bueno, vamos a calcular el promedio de las materias. Entonces se va a devolver el promedio, ¿no? Más bien por eso. Como se va a calcular el promedio de cada materia, se va a devolver el promedio. Ya. Vamos, bueno, esta función va a recibir una matriz de 3×3 de tipo double y también un número entero de tipo columnas. ¿Okay? Ya, para esta primera función de filas. Ya.
Después de eso vamos a tener una función similar para el cálculo de los trimestres y otra función que sería void, que se ve mejor y que va a recibir tres parámetros, el double P1, double P2 y bueno, de tipo double P3. Ya, estos son los promedios, promedio 1, promedio 2 y promedio 3 que se van a evaluar. Estos son solo void porque se va a imprimir. Ya, listo. En esta función vamos a declarar una variable igual de suma que sea igual a 0, una variable promedio igual que sea igual a 0, y también vamos a recorrer con for esta matriz. Ya, el for va a iniciar en 0 hasta que sea menor que 3, porque eso te lleva al alcance de la matriz, y va a ir en más. Ya. Dentro de esto, suma va a ser igual a suma, más la matriz que tenga la posición de la matriz que tenga en este momento. Las filas son inamovibles, las filas no tenemos nosotros, se meten los datos, entonces no se mueve. De ahí las columnas van a ir cambiando en función de ahí. Listo, con esto lo que nos falta es declarar hacer el promedio va a ser igual a la suma entre 3 y ya, y nos va a retornar el promedio. Return el promedio. Listo. Ahora vamos a coger y copiar Vamos a copiar y vamos a pegar. Vamos a poner aquí lo mismo, porque bueno, es la misma lógica, solo que aquí te cambian las columnas, aquí ya no ingresas filas, sino más bien columnas. Ok, entonces aquí se cambia, las filas nos van avanzando en función de ahí, y acá columnas. Listo. Columnas. Ya. Listo, ahora vamos con void, la mejor nota, vamos a imprimir code. Vamos a imprimir con code la materia. Ya, aquí vamos a evaluar la materia como promedio, ¿no? Entonces, por eso ponemos así. Ya, vamos con igual. Vamos a evaluar el promedio 1, el promedio 1 mayor a promedio 2. Pues, ya. Y además de eso, el promedio 1 también es mayor al promedio 3. Pues entonces nos imprimirá que la materia es matemática. La materia con el promedio es matemática, ¿no? Ya, de lo contrario vamos a copiar esto. De lo contrario, pues ya. Y vamos a empezar a poner las condiciones, ¿no? La materia 2 va a ser mayor a la materia 1 y la materia 2 va a ser la materia 3. Y así. Entonces vamos a hacer eso. Evaluado todo, ¿no? Eso es lo que hace este proyecto. Después de eso vamos a la función principal. Main. Ya. En esta vamos a declarar lo que es la matriz. Después de esto vamos a poner code, porque para eso declaramos la librería arriba para poder hacer esto. Concept precision, vamos a hacer que solo se nos muestren 2 decimales y ya. Y de ahí vamos a declarar las variables para poder precisar. Double va a ser, primero vamos a calcular el promedio, bueno, el nombre de la variable que va a ser el promedio de matemáticas, ya, va a ser igual al calcular el promedio de la materia y le vamos a dar la materia, la matriz se llama calificaciones. La matriz se llama calificaciones. Ya, y el int de filas va a ser 0 ahorita. Ya. Entonces, vamos a hacer 2 más de estas, en cambio donde el promedio sea para la materia de física y el promedio sea para la materia de programación. Igual vamos avanzando, sería 1 y sería 2. Listo. Ya, ahora para vamos a ponerle. Ahora vamos a hacer el cálculo de los temas. Las funciones principales son con la función t, que fue la que pusimos, y este sistema. Ya, igual vamos a hacer 3 de estos. Serían 2 y serían 3. Igual va a aumentar igual aquí en 1 y en 2 porque así está la matriz, ¿no? Ya. Después de esto ya se vamos a imprimir. Promedios por materia. Promedios por materia. Vamos a empezar con matemática. Matemática, ya. Y bueno. Ya, ahora vamos a imprimir también todos los trimestres. Todos los trimestres. Listo. Y por último vamos a agregar la función que nos permitía evaluar por el análisis de materia, ¿no? Entonces también
mejor y ponemos los promedios de acuerdo al orden que se mejor. Física y el promedio en programación. Ok, listo. Ahora sí nos sale el promedio por materia y la materia como que promedio que es programas. Listo, aquí salen los promedios de los trimestres, el promedio de trimestre, promedio de materia y la mejor nota con programas. Listo. Vamos al último ejercicio. El último ejercicio vamos a agregar la biblioteca que vamos a agregar para los vectores para poder usar vectores, ¿no? Listo. Vamos primero, entonces, vamos a declarar tres cosas, ¿cierto? Una que se llama agregar porque vamos a trabajar por referencia. Esto quiere decir que vamos a declarar un vector. Ya. Después de eso también vamos a agregar uno que se llama mostrar. Esta de mostrar para los notas igual va a ser void. Va a ser una función vacía porque igual no necesitamos agregar nada, ¿no? Solo necesitamos recorrer el vector. Y también vamos a agregar una función double. Esta en cambio nos va a calcular el total de ventas, entonces esta igual va a ser un vector por referencia para que no lo modifique, para que no cree una copia, ¿no? Ok, por último vamos a hacer una función void que nos devuelva en cambio las ventas más altas. Entonces vamos a ponerle ventas, ¿ok? Se va a llamar ventas. Este va a pasar un vector igual por referencia y va a pasar, bueno, no por referencia, este va a ser una copia del vector para poder irlo modificando, ¿ok? Y este vamos a hacer un array que se va a llamar venta, bueno, altas, que es para las ventas más altas para ir almacenando, ¿no? Entonces este va a tener tipo 3, ¿no? Bueno, entonces, primero, un double de venta a una venta ingresada para poder agregar, ¿ok? Después de eso vamos a hacer un recorrido de confort. Vamos a pedir la venta. Vamos a leer la venta. Venta y ya. Y después vamos a agregarle en el vector ventas con la función push. Listo. Vamos con la siguiente función que va a hacer en cambio solo un recorrido. Con ese más segundo nomás. Y después dentro de este de double total vamos a crear una variable que se llama suma. Una variable suma que es recorriendo el arreglo igual con for. ¿Por qué esta es double? Porque bueno, esto nos va a retornar después del for, nos va a retornar lo que son ventas. Bueno, va a retornar la variable suma, el total de las ventas, return, y va a retornarnos la suma, ¿no? De ahí vamos con esta. Ok, para la última función vamos a empezar declarando una variable double que se llame mayor. Ya, esta variable va a quedar inicializada con el vector en la primera posición, ya, en la posición inicial, ¿no? Después de eso vamos a establecer el contador, vamos a trabajar con while y vamos a establecer una posición para no tener que estar. Listo, ponemos el while. Ponemos el for para recorrer. Ponemos vector size para saber el tamaño del vector. Compramos con un if si la posición del vector en i es mayor a la que declaramos como la mayor venta, ¿no? Entonces la mayor venta va a quedar como el vector en i y vamos a la posición que va a quedar igual a i. ¿Ya? Después de eso el array va a quedar de acuerdo al contador y va a almacenar lo que haya quedado en la mayor venta, ¿no? Después de eso vamos a borrar del vector con la función base la venta que ya se hizo, ¿no? O sea, la que ya se compró. Después vamos la mayor venta vuelve en 0 y por último el contador 0. Ya. Después de esto ahora ponemos un for. Ya, el vector que acabamos de poner es para recorrer el arreglo. Ahora vamos a colocar en todas las partes que pusimos vector el nombre del vector que da ventas. Por último vamos a llamar a todas las funciones en la función main. Declaramos el vector, declaramos el array, llamamos a la función agregar ventas, llamamos a la función mostrar, llamamos a la función total y por último llamamos a la función ventas altas. Y listo. Listo, y ahora ejecutamos. Ok, nos pide la primera venta, vamos a poner 10.2. La segunda venta que sea 25, la otra que sea 10, la otra que sea 40 y la otra que sea 80. 2, 4, 5. Con eso ya está. Nos sale el orden 10.2, 25, 10, 40 y 80, que son las ventas.
nos sale la suma total de esas ventas y nos salen las ventas más altas, que son 80, 40 y 25. Y con esto ya estaría. Y gracias.